Bueno, algunas personas dicen que desde pequeño se va formando lo que va a ser tu carácter, lo que siempre serás. Otros dicen que eso se forma debido al el entorno social que te rodea. Y otras personas dicen que ya viene incorporado, ¿no?, de otros mundos, de vidas anteriores. Y bueno, en mi caso, mis comienzos, mis primeras influencias musicales, yo recuerdo que pudieran venir de que mamá nos ponía a mí y a mi hermana a ver los muñequitos, los dibujos animados, y aquellos dibujos animados venían de países comunistas, porque bueno, yo nací en un país comunista, y toda influencia imperialista, toda influencia que venía sobre todo de Estados Unidos, pues nada, no era programada ni en la televisión ni en la radio. Es decir, que mis primeras influencias vinieron de aquellos muñequitos, de aquellos dibujos animados. Aquellos dibujos animados eran soviéticos, eran polacos, eran del bloque comunista, pero sí, en honor a la verdad, tenían algo que fue moldeando un poco mis inclinaciones y mi personalidad. Y es que era muy buena música de compositores rusos, del legado de los compositores rusos, y una música clásica, una música excelente, de excelencia, sobre todo la proveniente de la extinta Unión Soviética. Y a mí me llamaba mucho la atención aquella música. Yo la disfrutaba mucho y la interiorizaba mucho, así como los mensajes de aquellos dibujos animados que yo estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Porque hay muchas personas que vivieron esa etapa y dicen, bueno, aquellos muñequitos eran horribles, aquellos dibujos animados no había quien se los espantara, y realmente habían algunos que eran tremendos, vaya, que eran imposibles de ver, pero sí habían muchos muñes que tenían un excelente contenido, llenos de valores morales, de enseñanzas, de muchas buenas enseñanzas, y sobre todo aquella música fascinante que nadie puede negar, la importancia que ha tenido la música rusa, sobre todo la música rusa, en el desarrollo de la música contemporánea y de la humanidad, en el desarrollo de la música de la humanidad. Es innegable el valor de los compositores rusos. Y bueno, por ahí empezó todo. Yo recuerdo, de las cosas así que recuerdo, yo tenía muchas inclinaciones a todo lo artístico. Tenía muchas inclinaciones. Me encantaba el dibujo, me encantaba el modelaje con la plastilina. Era lo que había, ¿no? Era pequeño. Me encantaba jugar, me encantaba compartir, era muy sociable. Yo era una persona bastante sociable con mis amigos, pero me gustaba estar solo. Disfrutaba mucho la soledad y me creaba mi mundo imaginario, me metía dentro de mi mundo. Yo recuerdo que es una cosa extraña, ¿no? Siendo muy pequeño, a lo mejor 4 años. Normalmente los niños van a la playa y salen corriendo al agua, a chapotear, a jugar con la arena. Y yo recuerdo que yo me sentaba a la orilla de la playa y me ponía a meditar y a estar en mi mundo y en mi historia.
Y también jugaba con otros niños, pero me sentía muy bien solo ahí, meditando en la arena, en mi mundo, en mis historias. Y si se trataba de construir un castillo de arena, por ejemplo, pues nada, tenía que ser creativo. No era hecha un poco de paz. No, yo le hacía un foso, yo hacía sus torreones, sus almenas, y yo me preguntaba de dónde venía aquella información, de dónde yo tenía aquella información. Y bueno, probablemente vinieran de las horas de televisión, si lo enfocamos científicamente, y si no, pues tendríamos que pensar que vino de otras vidas, de otro mundo, porque mi entorno era muy limitado. En mi familia no había ningún artista, no había ningún intelectual importante. Era una familia humilde, una familia sencilla, una familia buena. No se podía decir tampoco que era una familia pobre, pero era una familia humilde. Y no había ni siquiera suficientes medios, por ejemplo, como personas que escucharan mucho la radio, que yo recuerde. Y solamente mis padrinos, más tarde cuando crecí un poco, ellos se compraron un tocadiscos y sí, ahí sí empezaron a comprar discos, muchos discos de músicos españoles sobre todo. Se escuchaba mucho Julio Iglesias, se escuchaba mucho Janet, que bueno, Janet dicen que es inglesa, pero bueno, vivía en España y firmaba con España. Se escuchaba mucha música cubana, pero de los años 50, de los años, no sé, Benny Moré, Orlando Contreras, Orlando Vallejo, y también música cubana contemporánea, ¿no? Algunos discos de los Bambán, y bueno, por ahí me puede haber llegado alguna influencia. Y, y nada, fuera de ese entorno, pues era un poco difícil porque la música que llegaba de habla inglesa, pues venía de gente que la transmitía de un lugar a otro, no se programaba como tal en la radio ni en la televisión. Y, y bueno, sí recuerdo mucho que así se escuchaba Boney M, se escuchó un poco ABBA, se escuchaba Bee Gees, Michael Jackson, Kool and the Gang y algunos otros. Y buena parte de esa música influyó en mí. A mí me encantaba Boney M. Era un ritmo y una melodía increíble. Y ABBA. Y bueno, también me gustaba Michael Jackson, pero no era tanto de Michael Jackson. Más bien me gustaba la música así como la que hacía Boney M, ABBA. Y fui creciendo en ese ambiente. Recuerdo que más tarde también apareció quizás un radio por la casa y había un programa que se llamaba Nocturno, que se transmitía en La Habana y en ese programa sí ponían mucha música pero no tanto música de habla inglesa, sino más bien de músicos españoles, grupos españoles, los Fórmula Quinta, los Diablos, bueno, de toda esa década prodigiosa sobre todo. Y esas fueron mis primeras influencias en lo que a la música se refiere. En la parte de la literatura, del escribir, también tenía mucha facilidad desde pequeño. Mamá cuenta que cierta vez, antes de empezar la escuela, ella me leía los libros y yo los memorizaba. Y entonces me sentaba con los libros
y hacía como que los estaba leyendo, ¿no? Y llegaban los amigos de mi padre y se quedaban estupefactos. Ese niño con esa edad no puede leer. Y cogían el libro y decían, sí, es lo que está escrito. Y era que yo me lo aprendía de memoria, pero siempre me gustó la literatura, me incliné. Y cuando comencé la escuela, los estudios primarios, pues era muy bueno en literatura, en español. Incluso yo enseñé a leer a mis compañeros. Yo pude decir que tuve una educación muy buena, muy buena, muy buena. Mi escuela era humilde y yo hablo desde mi experiencia. Yo, la política, yo no estoy ni en un bando ni en el otro, yo no pertenezco a nada, pero yo hablo desde mi experiencia y mi educación fue muy, pero que muy buena, a pesar de ser una escuela humilde. Mi familia, mi entorno social, etcétera, yo quisiera tratarlo con justicia, porque a mi consideración yo creo que no fue todo lo que debió ser, pero tampoco fue poco. Para haber nacido en el medio donde nací, en la familia que nací, tuve una infancia muy bonita, tuve una educación muy buena, mi familia fue muy amorosa, muy cariñosa, tengo muy lindos recuerdos y mi familia, aunque no contribuyó totalmente a mi desarrollo artístico, por otra parte sí que hizo su contribución y su buena contribución también. Yo recuerdo el caso de mi tía abuela Mariana. Mi tía abuela se llamaba Mariana. Ella me llevaba mucho a un cine para niños que había en La Habana. Probablemente era el mejor cine para niños que había en La Habana. Se llamaba El Cinecito. Y allí proyectaban películas espectaculares para niños. Y era un ambiente muy culturalmente bueno. Y también me llevaba a los museos de ciencia, el Museo de Ciencias Naturales, un museo muy bueno que había al lado del Capitolio en La Habana. Y mi tía era una persona que ella no tenía un nivel de estudio demasiado alto, pero sí leía muchas revistas, muchos periódicos. Y cuando yo me quedaba en su casa, pues me nutría de todo eso, de todas aquellas revistas y de todos aquellos periódicos, revistas norteamericanas antiguas, interesantes y bueno, todo aquello me nutrió. Y siempre les recordaré con mucha simpatía, ¿no? Porque eso fue algo positivo en mí. Mi madre hizo todo lo que pudo. Mi madre se preocupó mucho por la escuela, incluso fue delegada de mi escuela cuando pequeño. Siempre estábamos limpios, yo y mi hermana limpiecito, nos ayudaba a hacer las tareas. Se preocupaba mucho por la parte de la escuela. En la escuela fui un alumno excepcional. La mayoría de mis calificaciones eran el máximo. No sé, modestia aparte, era muy inteligente, muy aplicado. Participaba mucho en las actividades escolares. También mis padrinos fueron muy preocupados en el sentido de que ellos a los 9 años tal vez notaron mi inclinación por la guitarra y me compraron una guitarra, mi primera guitarra. Yo se las agradezco, mis padrinos. Y mi entorno familiar en general fue muy bueno, fue muy positivo. Ahora, ¿qué fue lo que un poco frenó quizás entre el entorno familiar y el social, ¿no?
Vamos a empezar por el entorno familiar. Tal vez ellos no se dieron cuenta del gran potencial que yo tenía como artista. Desde pequeñito, desde muy pequeño, ya les digo, yo iba a la playa y cuando hacía un castillo de arena, era un castillo de arena, era una cosa muy creativa, muy bien hecha, tenía mucha facilidad para todo lo que era la escultura. Y incluso tengo una anécdota que hasta puede parecer graciosa, pero tendría yo tal vez 4 años, 3 y pico, 4 años, muy pequeño. Y en el cuarto de mi madre cogí un cincel y un martillo y esculpí una paloma de la paz y esculpí una bandera cubana. Y cuando mis padres vieron aquello, bueno, el premio fue que mi papá me pegó y me hizo llorar. Bueno, mi papá era una persona que no era un salvaje, que mi papá era una persona universitaria también, estudiada, ¿no? Pero ese fue mi premio, el premio de un niño de 3 4 años por esculpir una paloma bien hecha. Todavía está la paloma allí, en las losas de mi casa. Y una bandera cubana con 3 añitos. ¿De dónde ese niño sacó eso? ¿Cómo cogió un martillo y un cincel y fue capaz de hacer aquello con esa edad, siendo tan pequeño? No sé, creo que deberían haberse dado cuenta del talento, ¿no? Porque realmente hay que tener talento. Ya les digo, cualquiera puede llegar allí y ver esa paloma y esa bandera cubana y para un niño de 3 años hacer eso, una bandera ondeando y una paloma bastante bien hecha, pues, con un martillo y un cincel, que son herramientas que no domina. A mí me parece que el talento... Y también recuerdo otra anécdota un poco complicada, ¿no? Yo visitaba a un amiguito cuya hermana tenía un pianito pequeño de juguete, un pianito. Y la primera vez que cayó en mis manos, pues es que me fascinó. Y yo visitaba a mi amigo y cuando cogía el piano era capaz de crear pequeñas melodías, pequeños giros melódicos. No era coger el piano y tan, 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 tan. No, crear melodías, pequeñas melodías. Yo lo recuerdo perfectamente, tenía esa habilidad innata y un talento innato para crear melodías. Y le planteo a mis padres que quería un piano. Y la respuesta fue contundente. Tanto mis padres como el entorno familiar. No, los que estudian piano son maricones. Prejuicios del entorno familiar, prejuicios del entorno social, porque tampoco el entorno social era un entorno social que hay que decirlo, que era un entorno social machista. Yo en la actualidad no, o sea, yo soy una persona heterosexual, ¿cómo se dice? Heterosexual, segura de mí misma. No, yo no discrimino al colectivo LGTBI, cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera. Mis inclinaciones son heterosexuales. Pero yo estoy seguro que si hubiera estudiado piano, pues no hubiera pasado nada. Y si hubiera pasado tampoco era un problema, pero ¿qué tenía que ver el piano con la mariconería, no? Pero bueno, eran los prejuicios de la familia, aquello fue difícil para mí y lo arrastré durante toda mi vida, porque si un niño con 4 años o hasta menos es capaz de crear pequeñas melodías musicales,
sin tener un entorno de padres músicos, ni ningún artista en la familia importante, ni nada parecido, pues ese niño trae eso y eso hay que potenciarlo y hay que ayudar a ese niño. Y lo correcto hubiera sido, bueno, pues tratar de acercarlo a algún maestro de música, a comprarle su piano de juguete, ¿no? Porque realmente mis padres creo que mi entorno familiar no era como para comprar un piano, era humilde, era un entorno familiar humilde, pero bueno, no sé, ahí se perdió Ya más tarde aprendí piano, ya más tarde incluso llegué a componer piezas clásicas en el piano, piezas propias mías en el piano, de corte clásico. Pero ahí se perdió un tiempo increíble, Y otra de las anécdotas que tengo, bueno, en mi casa había unas guitarritas de madera de juguete, no eran de juguete, eran de adorno, las tenían mis padrinos. Y yo no sé si fue porque me negaron lo del piano, aunque me llamaba la atención, pero las guitarritas se sacaban de la base, ¿no? Y se podían rasguear porque las cuerdas eran de nylon. Y yo cogía aquellas guitarritas y las rasgueaba, hacía por rasguear. Y al mismo tiempo hacía por puntear melodías también, pequeñas melodías. Claro, las cuerdas eran muy suaves, era de juguete, era de adorno, no era una guitarra. Y era difícil sacarle un poco el sonido, pero ahí se ve el talento de ese niño, ahí se ve las condiciones que tal vez ellos más tarde se dieron cuenta o yo insistí, no lo recuerdo, yo era muy pequeño, tenía 4 años, no lo puedo recordar. Tal vez ellos se dieron cuenta de que yo cogía mucho las guitarritas o se dieron cuenta de que o yo les pedí la guitarra, o que yo quiero una guitarra, quiero que me compren una guitarra, no lo recuerdo. A los 9 años me compraron la guitarra mis padrinos Marta González y Victoriano Hernández Rizo, que los recordaré toda la vida porque me dieron, como niño me dieron de todo. Cariño, juguetes, zapatos, de todo. Me llevaron a buenos lugares, a buenos restaurantes. La primera vez que monté un crucero, que la gente a veces habla mucha tontería, ¿no? Yo no era hijo de ministros, yo no era hijo de la gente encumbrada del gobierno en Cuba, pero yo tuve una infancia preciosa y yo monté crucero siendo pequeño y mis tíos me llevaban a restaurantes y mis tíos tampoco no tenían nada que ver con el ejército, ni con los ministros, ni con nada, eran gente trabajadora y ellos trabajaban en una fábrica de zapatos y yo viví muy buenos momentos siendo pequeño y allí en ese barrio donde yo crecí, todos éramos como una gran familia, allí no había clases sociales definidas, allí más o menos todos éramos iguales. Y de ese barrio también salieron otros músicos, incluso buenos músicos. Entonces yo hablo desde mi experiencia. Yo digo, esto yo lo hablo mucho en mi libro Operación Cristo de Esparta, porque en la historia se hace un guiño a los dos sistemas sociopolíticos y se habla de lo bueno y de lo malo que tienen cada uno. Es una historia, no porque la haya escrito yo, es una historia muy interesante, porque uno no puede hablar sin una base, ¿entiendes? Uno tiene que hablar con justicia. Y ambos sistemas han tenido cosas muy buenas y también cosas muy malas.
Pero bueno, no es mi tema. Mi tema es la música, fue lo que yo estudié, de eso es lo que estamos hablando. El que quiera saber algo sobre mi pensamiento político, sociopolítico, religioso, etcétera, bueno, pues puede leer el libro. Ahí está muy bien documentado, muy bien explicado todo. Estamos hablando del tema de la música, de cómo fueron mis inicios en toda esta historia de la música. Y bueno, en la escuela también no solo me destacaba en todas las asignaturas, era muy bueno, modestia aparte, este es mi expediente acumulativo. Esto tiene años, esto es un expediente que se hacía en cada grado, desde el preescolar hasta empezar el preuniversitario, disculpen, hasta empezar la universidad, que yo me quedé en la universidad, pero no continué por determinados motivos. Y aquí se ve todo lo que, se llevaba un control, es muy viejo, a lo mejor no se notan muchas cosas, pero bueno, aquí los maestros escribían en cada grado con mucho rigor sobre cada niño, sobre cómo le veían, sobre cómo veían su progreso, sobre cómo veían sus inclinaciones, aparte de las asignaturas, las notas que te ponían. Era bastante riguroso. No sé si sería como método de control o sería como forma de garantizar el desarrollo de ese niño. Y en este expediente acumulativo se ve, el que lo pueda leer, como yo siempre sacaba el máximo en las asignaturas de canto, de dibujo, de artes plásticas, siempre durante todos los cursos escolares. Y era bueno en las demás materias, pero era más bueno en lo relacionado con la literatura, con el español, con las letras. No era malo en ciencia, sacaba muy buenas notas, pero era excelente en las letras. Incluso estuve analizando el expediente porque quería remontarme a ver cómo habían sido mis inicios, sobre todo la parte musical y artística. Y mirando ahí me di cuenta que yo tenía el concepto de que era malo en educación física, en deportes, porque siempre fui un niño débil, no fue un niño de estos rollizos, rápido, ágil, no, lo mío era más asentado. Y incluso era bueno, tenía mis deficiencias físicas, pero sacaba muy buenas notas en la educación física también. Entonces, en la parte de lo artístico y de la música, bueno, pues ya le digo, casi siempre en máximo en lo que era canto. Me apunté en el coro de la escuela, el coro cogió primer lugar a nivel municipal y tenía esas inclinaciones sobre el mundo artístico en general. Dibujaba muy bien, declamaba, hacía mis propias poesías, empecé a hacer mis propias poesías. Es curioso también, es algo que debería haberse seguido, ¿no? Sobre ese niño. Es curioso que, no sé, con 9 años haga un poema a vuelo conjunto entre la Unión Soviética y Cuba, entre los cosmonautas Arnaldo Tamayo y Yuri Romanenkov. Un niño de 9 años haciendo un poema sobre ese vuelo espacial. De hecho, el poema gustó tanto que se presentó una revista que se llamaba la Revista Pionero. Yo dudo que haya habido un niño de 9 años en mi país en ese momento que hubiera hecho un poema
tan bien logrado como el mío. Pero bueno, a mí solamente me dieron una mención. Ya le digo, yo pertenecía a una familia humilde, no sé qué pasó por ir para allá con el poema, pero sí es un hecho bastante poco común que un niño de esa edad haga un poema sobre ese tema y que quede bien hecho. Y no fue el único poema que hice unos cuantos. Entonces se puede apreciar que era muy bueno, que era muy talentoso, modestia aparte en todo lo relacionado con el arte. Y modestia aparte también, modestia aparte porque ya les digo, en ese momento en Cuba todos éramos como una gran familia. No había clases sociales, no había... A lo mejor era hasta un pequeño defecto de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que al final todos no somos iguales. Y hay niños más talentosos, y hay niños menos talentosos, y hay niños más capaces, y hay niños menos capaces. Yo pienso que lo principal es no discriminar a los menos capaces y potenciar a los capaces, porque todos no podemos ser iguales. Y yo creo que el igualitarismo ese un poco lastraba también el desarrollo de la personalidad, ¿no? De la individualidad. Que también el capitalismo se va al extremo opuesto, ¿no? Que destaca tanto el desarrollo de la individualidad que a veces se olvida del colectivo, ¿no? Y de los menos favorecidos. Entonces al final, por eso yo les digo, yo no estoy ni para un bando ni para el otro. Para mí ambos sistemas sociales tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y eso está muy bien explicado en el libro, pero bueno, no vamos a hablar del libro ahora, estamos hablando de la música. Y nada, durante toda mi etapa de estudios primarios, pues me destaqué en eso. Me empezaron a llevar a la Casa de la Cultura, una institución que se llamaba la Casa de la Cultura, donde había un profesor que enseñaba guitarra. Quizás un poco tarde, porque la guitarra me la compraron a los 9 años, empecé a hacer yo no sabía nada, empecé a inventar ahí, hasta que apareció ese profesor, y cuando apareció ese profesor, pues también aparecieron toda una serie de problemas que el profesor se llamaba Tomás Fernández. A lo largo de mi infancia y mi juventud tuve bastante relación con él. Era muy buena persona, era un excelente músico, multiinstrumentista, un gran maestro de música, pero tenía una dificultad. Yo no sé si era una cosa personal de él o que también el método de trabajo ahí en la Casa de la Cultura no era el más apropiado. Pero era muy ausentista. Entonces, cierta vez iba a hacer mi primera presentación en público, ¿no? Ante el gran público, en un teatro. Y el profesor pretendía que yo me pusiera ya a tocar y a cantar, pero si no hemos ensayado, pero si ha faltado a un montón de clases. Y entonces yo decidí no hacerlo porque aquello iba contra la lógica, ¿no? Y todas esas cosas que, bueno, por el camino iremos repasando, ¿no? Sobre cómo ha sido mi trayectoria. Yo pienso que lo más importante lo dijo una vez una maestra en 6º grado. Y aquí está en el expediente acumulativo, su valoración al final del curso, que siempre me daban una muy buena valoración. Es un alumno muy inteligente, muy entusiasta, participa en todas las actividades, se destaca. Y ella al final agregó, creo que es un muchacho que hay que ayudarle, hay que potenciarle
podrá lograr grandes cosas si se le ayuda, si se le potencia. Y ella lo resumió muy bien. Entonces, para cerrar, para no hacer demasiado extenso esto, que creo que ya se está haciendo un poco extenso, esos fueron a lo mejor los lastres, las cosas que cercenaron un poco mi desarrollo musical o mis inclinaciones, ¿no? En el inicio. Y destacar que sin vanidad de ningún tipo, sin ningún tipo de pretensión ni nada, yo era un niño fuera de serie, yo no era un niño normal, un niño común, yo era un niño con muchos talentos, con muchas capacidades, con mucho entusiasmo, inteligente, bien educado, y yo creo que se pudo haber hecho un poco más por mí, incluso desde el seno familiar. Pero nada, yo creo que, como vuelvo a repetir, mi familia fue excelente, mi infancia fue preciosa, yo tuve una infancia preciosa. Pero bueno, sí es verdad que me hubiera gustado que se me hubiera un poco apoyado más en mi desarrollo musical y sobre todo en mi desarrollo musical y artístico. Tampoco existían los recursos suficientes, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Buen día.